Para este circuito vamos a aplicar los pasos que se explicaron en el video, en la parte 1 de este video. Entonces, en primer lugar vamos a bautizar, por decirlo de alguna manera, los respectivos nodos. Así, por ejemplo, este corresponderá al nodo B1, este lo denominaremos nodo V2, este será V3 y aquí tendremos el nodo V4. Una vez que se asigna la nomenclatura de los nodos, procedemos a determinar entonces la dirección de los nodos, la dirección de las corrientes. Entonces, las corrientes son la que sale de B1 y se dirige hacia V2. Esta corriente que fluye acá la vamos a llamar I1. Luego viene la corriente que va de V2 hacia V3. Aquí vamos a llamar I3. Una corriente que sale de B2 y fluye hacia V4, que vamos a llamar I2, para este nodo V2. Entonces, una vez hecho esto, procedemos ahora a determinar la ecuación con base en las leyes de corrientes. Entonces, recordemos una cosa, como el nodo V1 corresponde precisamente al voltaje de la fuente, entonces de una vez podemos decir que V1 corresponde a una fuente de 120 voltios AC y por comodidad le vamos a asignar un voltaje de 0 grados. Esto es un voltaje, ¿no? Hay que aclarar que cuando a uno le dan una fuente con una magnitud en términos de B a C es porque se le están dando en valor RMS, es decir, lo que nos están dando es el valor eficaz. Si no especifican la frecuencia, dependiendo del lugar donde estemos, será la frecuencia de la red de suministro normal. Por ejemplo, para este país es 60 Hz, para otros puede ser 50 Hz. Si no nos dicen nada extraordinario, pues esos serán los valores que tomamos. De igual forma, hemos asignado una fase inicial de 0 voltios por comodidad, ¿verdad? Entonces, recordemos que aquí estamos trabajando un valor RMS y por ende todos los valores de corriente o voltajes que hallemos también serán en términos RMS o valores eficaces. Entonces procederemos pues con el primer nodo. Vamos a hacer entonces el análisis en el nodo V2. En el nodo V2 tenemos una corriente que entra, que es I1, y dos corrientes que salen, que son I2 e I3. Ahora, I1 es la corriente que viene desde el nodo V1 hacia el nodo V2. Como vimos previamente, es nodo de salida V1 menos nodo de llegada V2 sobre la reactancia del elemento que está en medio, es decir, que está conectado entre los dos nodos V1 y V2. En este caso, 20 ohmios. Yo no coloco las unidades hasta el final porque estoy trabajando en unidades del sistema internacional. Entonces, I2 es la corriente que fluye desde el nodo V2 hacia el nodo V4, pasando a través de la reactancia de menos J30. Es decir, sería V2 menos V1 sobre la reactancia que sería menos J30. Ese fue I2. Más I3. I3 es la corriente que fluye desde V2 hacia el nodo V3, atravesando la reactancia inductiva de 18 ohmios, es decir, V2 menos V3, aquí tuve un error, aquí no es B1 sino B4, perdón, aquí es B4, ¿no? Porque aquí es el nodo donde llegaba. Entonces, V2 menos V3 sobre, en este caso la reactancia es J18. Listo. Lo que viene ahora es un proceso de reducción algebraica. Por ejemplo, V1 corresponde entonces a este voltaje, lo cual lo podemos de una vez denominar como 120 simplemente. 120 en ángulo de 0 es un número que en forma polar es 120 y la parte imaginaria es 0. Entonces 120 parte real, por lo que aquí se puede sustituir. Entonces quedaría como 120 menos V2 sobre 20 ohmios. Bueno, ya requeriremos nosotros otros conocimientos para poder sustituir esto, ¿no? Es decir, para completar o dar el resultado de esta división.
Lo que vamos a hacer es separar los términos acá, por ejemplo, menos V2 sobre J30. Estoy sacando el signo menos que está aquí con el más de arriba, porque estos dos estoy separando esta fracción. De tal forma que este sumando, que es positivo, sobre el menos de acá, queda negativo. Ahora, el siguiente término es menos de acá, con el menos de acá me quedaría más, me queda V4 sobre J30. Y hago lo mismo con estos dos, me queda más V sub 2 sobre J18 menos V sub 3 sobre J18. Lo que viene ahora es una labor de reacomodo. Aquí, por ejemplo, esto me quedaría como 120 sobre 20 menos V2 sobre 20, ¿verdad? Porque estoy separando esta fracción. Entonces aquí me queda menos V2 sobre J30 más V4, V sub 4 sobre J30 más V sub 2 sobre J18 menos V sub 3 sobre J18. Bueno, entonces ahora sí acomodemos términos semejantes, tratemos de dejar todo a un lado. Por ejemplo, si paso esto que es negativo al otro lado, ¿no? Quedaría positivo de esta forma. Entonces 120 sobre 20 me va a dar un resultado de 6. Entonces sería 6 menos V2 sobre 20. Cuando tenemos a J en la parte de abajo, ¿cierto? Ustedes pueden usar una calculadora que maneje números complejos. Las calculadoras con números complejos se pueden descargar de internet. Como esto es una clase de circuitos, no es una clase de matemáticas, yo personalmente no les voy a exigir a ustedes, a la clase de circuitos de corriente alterna, que lo resuelvan estrictamente siguiendo todos los pasos matemáticos. Yo simplemente les voy a pedir que si pueden usar una herramienta que les permita hacer los cálculos, lo hagan bien. Utilicen una herramienta agresiva. Cualquier aplicación está bien. Aquí el objetivo es lograr sacar las ecuaciones de buena manera y utilizar una herramienta que pueda manejar números complejos sin ningún problema. Por ejemplo, la división entonces de esta cantidad me da, si lo aplico con un programa de cálculo cualquiera, el resultado sería, aquí tengo J 1 sobre 30 B2 menos J 1 sobre 30 B4 menos J un 18avo B2 más J un 18avo V sub 3. Juntamos términos semejantes, aquí quedaría 6. Entonces aquí tendría, por ejemplo, al pasar esto, junto a los términos que tengan V2, ¿qué me quedaría? Como un 20avo V2 más J un 30avo V sub 2. Listo. Ahora agrupo los términos de B4, no hay, es decir, solamente hay un término de B sub 4. Entonces B sub 4 no tendría más elementos, aunque pues miremos que aquí cometí algún error, no, efectivamente. Faltó por juntar este término acá, entonces aquí faltó juntar este término de acá, menos J1 sobre 18 V2. Entonces todos los términos de V2, este y este quedan juntos acá. Quedan entonces los términos J menos J1 sobre 30 V sub 4 más J1 sobre 18 V sub 3.
unos 6 puntos aquí va. Señor. ¿Me prestas la llave un momentico, por favor? Ok. Y bueno, compañero. En una próxima oportunidad.